Bueno, miren qué suerte que tenemos. La terraza que quería mostrarles está clausurada. El papel higiénico cortado así ya está mal, pero no sería tan grave cuanto esto. Bueno, cuestión que... Muy buenas tardes, señores y señores. Una vez más en la terminal Tom Bradley del aeropuerto de Los Ángeles. Quizás la mejor terminal que haya en los Estados Unidos, aunque tampoco hay que hacer un esfuerzo enorme para eso. Hoy volaremos desde aquí a Zurich con Swiss a bordo de la Business Class de su 777-300 y en el trono. Señores y señores, bienvenidos una vez más a Última Llamada. Este aeropuerto precioso tiene una muy bonita sala. Star Alliance tiene una muy bonita sala aquí en donde obviamente esperan todos los pasajeros de Swiss, Lufthansa, Austrian, Brussels. Creo que Brussels no vuela aquí, pero bueno, todas las aerolíneas de Star Alliance y sus socios. Todos los pasajeros que viajan en cabinas premium o tienen estatus con alguna de las compañías de Star Alliance pueden acceder a este lounge fantástico que ya vimos varias veces, pero se los vuelvo a mostrar rápidamente. Ven, el lounge de Star Alliance es ahí arriba. Esa es la terraza que tiene. Ahora vamos a darle una vuelta. Miren qué lindo que está el lounge con decoración casi coincidiendo exactamente con estas fechas. Es el Año Nuevo Chino. Entonces está todo el lounge decorado con motivos, con lamparitas y con adornos. Tienen un montón de espacios, diferente aspecto y diferente configuración para sentarse aquí, una especie de biblioteca. No voy a entrar porque hay gente. Aquí todas, bueno, sofás, pequeñas mesas. Ahí está la barra, que ahora les voy a mostrar, tiene de todo un poco. Y aquí la terraza, que es impresionante. Miren lo bonita que es. Y además da al interior de la terminal, ¿ven? Realmente muy linda esta terminal, pero muy linda. Yo creo que lejos es la mejor de Estados Unidos. No se me ocurre ahora mismo otra. Y pega toda la vuelta. Ven, le da toda la vuelta al lounge, lo circunda de alguna manera. Tiene una terraza también. Ahora me acabo de acordar de que hay una terraza. Vamos a ir a visitarla también. Bueno, miren qué suerte que tenemos. La terraza que quería mostrarles está clausurada. Muy linda, en invierno encienden fuego también, con lo cual ahora que está un pelín fresco, ahí encienden unas especies de chimeneas externas que están muy bien, pero bueno, está cerrada. Y luego está este espacio que es para básicamente mirar televisión en silencio. Se llama Media Room. Divertidísimo este deporte. Y vamos a ver qué es lo que hay en el buffet. Es bastante, lo recuerdo bastante nutrido. Vamos a mostrarles qué es lo que tenemos. En la isla principal hay una primera sección de platos fríos con sándwiches, wraps y ensaladas. Luego hay algunos snacks, los típicos pretzels americanos. Y en la sección de platos calientes hay llamémoslo risotto, un salteado de verduras, un pollo también con verduras y finalmente una pasta no muy tentadora con hongos. También una bandeja con una nutrida variedad de quesos americanos, tampoco crean que gran cosa, y algunos fiambres. Luego aquí está la sección muy nutrida, de vinos, tanto tintos como blancos, rosados y champagnes, espumantes. Una máquina de refrescos, Dr. Pepper, qué espanto. No sé cómo todavía existe eso. Una máquina de café que quizá probamos. Y al fondo este noodle bar para armarte tu ramen, por ejemplo. Miren, aquí tienen todos los toppings. Obviamente Los Ángeles, en la costa oeste de los Estados Unidos, tiene muchísimo tránsito de Asia, por lo cual no solo, como ven, la decoración está apuntada al Año Nuevo Chino, sino que también tienen un espacio exclusivo de comida asiática
porque el tránsito de pasajeros asiáticos es enorme. Esta es la barra donde normalmente hay un barman poniendo todas estas bebidas, y también para armarte tu propio cóctel, ¿sí? Tienes aquí todos los elementos que necesitas para hacerlo, y por aquí algunas cervezas. Voy a mostrarles ahora las duchas, los cuartos de duchas que hay aquí, que son muy agradables también. Cuando se junta mucha gente te dan un número, como en los restaurantes, con un cuadradito que vibra, y cuando se libera la ducha te suena, ¿ven? Bueno, como pueden ver, los cuartos de ducha son amplios, agradables. Igual les voy a decir una cosa. El papel higiénico cortado así ya está mal, pero no sería tan grave cuanto esto. Miren los pelos que hay en el lavamanos. Qué puto asco. Aquí tienen jabón, crema humectante, cepillo para lavarse los dientes y un kit de afeitado. Aquí en la ducha tienen jabón para el cuerpo, shampoo y condicionador. Aquí en Estados Unidos, saben que a veces es muy complejo, que es solo una manija que cuanto más la giras, más caliente sale o menos caliente sale. Bueno, aquí encendido y apagado, más frío, más caliente. Sencillo. Esto me encanta, ver. Qué guapo, ¿eh? Bueno, demorado 40 minutos, en principio. Empezamos bien. Bien, voy yendo para la puerta, que está ahí, la 154. Yo me imagino que embarcaremos dentro de 20 minutos o algo así. Ya no tengo mucho más nada que hacer. Ya les mostré el lounge, el aeropuerto. Ahora lo único que quiero es subirme a este avión que, entre paréntesis, me voy a sentar. Les voy a contar esto, miren. No somos nosotros. Bueno, les cuento. Lo que sí, conseguí un trono. No sé si recuerdan en el video anterior, que no creo que no era un 777, era un 330, pero se los dejo aquí arriba, el asiento del trono, que hay pocos en la cabina. En este caso, en toda la cabina de business, que son 62 asientos, solo 12 son tronos. Trono significa que es un asiento mucho más amplio, mucho más privado, ya se los voy a mostrar ahora en cuanto embarquemos. Cuesta 270 euros extra reservar ese asiento, excepto que lo hagas durante el check-in online, ni siquiera durante el check-in online. Durante el check-in online todavía te hacen pagar, pero si esperas a 23 horas antes de que salga el vuelo, se liberan y se ponen gratuitos. Tip. Otro, fui a preguntar por un upgrade a First, porque había 3 lugares libres. A pesar de que mi asiento está muy bueno, no tiene mucho sentido upgradear, pero fui a preguntar el precio. $2.150. Sale más barato comprar First directamente que comprar un billete de business y hacer el upgrade. No tiene mucho sentido, pero bueno. Hola, corazón. Miren qué bonito, qué pedazo de avión el 777. Bien, embarcando en el 777 de Swiss. Ahora les voy a mostrar mi tronito para esta noche. Este es mi asiento en la última fila, como me gusta a mí, en este caso la fila 17, uno de los solo 12 tronos que tiene esta cabina de 62 asientos de business class. Por esto, esta distancia y esta otra se llama trono, porque voy solo, mientras que aquí delante en el mismo espacio hay 2 asientos, ¿ven? Básicamente por eso cuesta 270 euros más reservarlos, que me parece bastante, pero reservándolo gratis vale mucho la pena. En el asiento ya dejaron esto, que no sé qué es una especie de pijama, supongo, o una camiseta. El amenity kit, que luego lo abriremos. Ya están los auriculares noise cancelling, que me gusta porque están empaquetados, o sea, no da la sensación de que está horriblemente sucio. Una percha para colgar tu chaqueta
una botella de agua y aquí tenemos la luz individual de lectura y este espacio, ¿ven? Esperen que voy a quitar las cosas aquí. Este espacio de almacenamiento que no está nada mal, bastante tocho. Del otro lado, otro espacio para almacenar cosas y por último, aquí debajo de la pantalla, otro muy pequeñito para un móvil o algo por el estilo. Al tener este avión 3 cabinas, o sea, tiene primera clase, luego la primera sección de business y luego la segunda sección de business, se embarca por la puerta 2 y entonces todo el pasaje de turista y premium economy tiene que pasar por aquí hasta llegar a su cabina, lo cual es incómodo para ellos y para las tripulantes que están intentando hacer su trabajo, como repartir los tragos de bienvenida, los menúes que me acaban de dejar aquí, ven. En fin, no es una cosa cómoda, por decirlo de alguna manera. El menú, como les comentaba, tiene el menú de la comida, que es este, ¿sí? El menú de cena. Y luego en el desayuno, que es para hacérselo a medida, ¿ven? Se pone el número del asiento, el nombre del pasajero y se tilda lo que uno quiere sin desperdiciar nada y con el pasajero comiendo lo que en definitiva desea. Esto a mí me gusta bastante. ¿Ves? Te traen eso y te traen este bolígrafo hermoso de Swiss. Champagne de bienvenida, había otra opción sin alcohol que ni siquiera valoré. Estos son los controles posicionales del asiento y de luz. Bueno, bastante sencillos, obviamente. Posición de despegue, posición de relax, cama y al lado la luz. Vamos a probarla. Esta luz a mí me fascina. Bueno, esa se comanda con ese botón. You are requested not to congregate in groups in any area of the aircraft cabin, especially around the lavatory. We also ask you on behalf of the U.S. Federal Communications Commission. Students, we're now going to show you a film about safety on board. Additionally, we would like to inform our guests traveling in Swiss business class. Safety beyond the crew. My name is Thomas Kennedy, looking to the flight to Baltimore. Dominic Weaver and the person Ali Heyham. I know actually the flight is delayed to this, but this is the late arrival of this aircraft. Bueno, mi monitor no funciona. Hay otros asientos libres igual, pero no me voy a ir del trono por el monitor. Prefiero no mirar nada. Ahí mandé a que lo reseteen y a ver si da resultado. Bueno, lo conseguimos, ¿eh? Vamos a ponerlo en español. No hay, perfecto. Lo dejamos en inglés. Y vamos a iniciar el sistema. Mapa de vuelo. Air Show. Bien, acabamos de despegar de Los Ángeles. Bueno. Vale. Acabamos de despegar de Los Ángeles, ¿ven? Y ya están entregando las toallitas húmedas para empezar el servicio. Fabuloso. Vamos a ver el menú de Business Class de Swiss. Hay como entradas dos opciones, una es pato ahumado y la otra es couscous. Ambas vienen con una ensalada estacional. Luego te ofrecen una sopa, que también es opcional,
Y de plato principal 4 opciones: brisket con salsa barbacoa, lomo de ternera, lubina asada y tortellini rellenos de mascarpone. De postre, una selección de quesos, que es casi mi elección natural, sobre todo viajando en una compañía suiza, una delicia de caramelo, que no tengo ni idea de lo que es, y una panna cotta tropical. Empezó el servicio, pedí un poquito de vino francés, no quiero tomar mucho porque me voy a tomar una pastilla para dormir y no quiero que me despierten en Zurich. Bueno, un vaso de agua con gas y una porción poco generosa de mix de nueces. Llegó la entrada, que es pato concretamente, con una ensalada verde y un poco de pan y mantequilla. Así es como vienen la sal y la pimienta en Suiza. Mal, muy flojo detrás de Turkish, muy flojo detrás de India, hasta detrás de Iberia están flojos. Vino una crema de verduras de intermedio, digamos, antes del principal. Y finalmente el plato principal, que es brisket con patatas y zanahorias. Y de postre pedí una selección de quesos que la veo un poco corta, pero seguramente buena, pues suizos. El 777-300R de Swiss tiene 3 lavabos para 62 asientos de business class. No está mal. Vamos a conocer uno de ellos. Bueno, bien, pequeñito, pero arreglado. Con bastante amenity. Miren, tienen toallas húmedas. Y aquí crema humectante, spray para la cara y jabón. No está mal eso. El sistema de entretenimientos de Swiss, bueno, no está... Tampoco es demasiado como... Ah, no, es que es... qué complicado. Es una interfaz, se dice así, un poco antigua. Pero contenido tiene. A mí me gusta acción cuando vuelo. Esto me parece increíble. En todas las aerolíneas está Volver al Futuro. Quiero decir, bien, ¿no? Pero antes no estaba, ahora está toda la saga. Bueno, no hay mucho que me divierta. Estoy adicto a The Blacklist, una serie que tiene como 13, 14 años, yo no había visto, la empecé a ver ahora. Uy, Soul. Este avión está configurado con 4 cabinas, 226 plazas en clase turista, 24 en Premium Economy, que no me gusta esto, ven que no está dividida turista de Premium Economy, pero bueno, es mi opinión. Como les decía, 62 asientos de business class con una configuración bastante extraña, por esto de que le digo de los tronos, algunas filas lo tienen y otras no, pero digamos que sería un 2-2-1 y 8 asientos de primera clase que les mostraré en otra oportunidad. Estamos ya volando en el centro de Estados Unidos, más o menos entre Kansas y San Luis, diría. Ya retiraron, por supuesto, las bandejas, terminó el servicio, así que me armé mi cama. Miren lo impecable que es esta cama armada con estas propias manos. Me voy a descansar un par de horas hasta el desayuno. Les recuerdo que es un vuelo bastante corto, así que nos vemos mañana por la mañana. Adiós. Buenos días, ya amaneció, estamos sobrevolando ahora mismo el sur de Irlanda. Debemos estar a 1 hora y media, 1 hora 45 de Zurich. Van a servir el desayuno en pocos minutos. La realidad es que la posición de estos botones es mala, en el sentido que estás todo el tiempo apoyándote en ella, porque está a la altura de tu antebrazo, de tu codo. Entonces estás todo el tiempo dándole y se te mueve el asiento y demás. Tendría que estar o en el lateral o en el panel, pero no aquí. Llegó el desayuno, me lo pedí bastante completito. Jamón, charcutería en general, quesos, pancake estilo suizo, un espresso, frutas frescas, yogur, 2 croissants, mantequilla y mermelada. Además me pedí un zumo de naranja y un vaso de agua con gas. Bien, me había olvidado que no les mostré el amenity de Swiss. Vamos a ver qué tal.
calcetines rojos, brandeados al estilo de la marca, tapones para los oídos, un cepillo de dientes y una pasta de dientes. Eso es todo. Cortito. Bueno, muy rico el desayuno, un poco abundante, pero rico. No comí la mitad de las cosas, pero completo. No así el amenity kit, es una vergüenza. Y nos acaban de avisar que en 40 minutos ya estamos aterrizando en Zurich, por lo que calculo que en unos 10 encenderán ya la señal de cinturones abrochados y hasta aquí llegó la fiesta. Me acaban de dejar mi chaqueta ahí. Bueno, cuestión que al final estaba diciendo que eran unas bordes las tripulantes, pero justo vino la más encantadora de todas y me hizo una broma. Bueno, ¿qué va a hacer? Hay de todo, como en todos lados. En general, medio borde, hay una o dos chicas muy simpáticas. Es así, como en la vida. O todas las novias que tuviste fueron simpáticas. Weather at the moment cloudy, with a temperature of only 6 degrees. We hope you will enjoy the flight. Stay with us. Thanks for choosing Swiss, and we all wish a nice remaining day. Thank you. Lluvioso, rarísimo. Let's go. Estupendo el aeropuerto de Zurich, ya le dije más de una vez, pero es un aeropuerto... Después de la Terminal 2 de Múnich, este aeropuerto es el mejor de Europa, desde luego. Buenísimo toda esa gente diciendo Europa ya no es Europa, toda esa cosa medio conspirativa. Basta pisar un aeropuerto europeo para darte cuenta de que Europa es Europa y que Estados Unidos es Estados Unidos. Miren lo que es esto. Otro mundo. Muy bien, llegado ya a Barcelona, qué hermoso. Esta es la segunda vez que voy a grabar este video porque no me funcionó el audio de esta recién en la primera toma, así que vamos a hacer la segunda. Espero que ahora vaya, creo que está picando ahí, lo veo picando, bueno, espero que funcione. Vamos a hablar un poco de Swiss. Swiss quizás algo de mi imaginación, pero a mí viajar con Swiss me tranquiliza. Es una de esas compañías con las que vuelo y estoy tranquilo en relación a mi equipaje, estoy tranquilo en relación a las conexiones, estoy tranquilo en relación al estado de los aviones. No me pasa con muchísimas aerolíneas, pero Swiss es una de ellas. El vuelo en general estuvo bien, sin más. Por supuesto, volar en el trono es comodísimo, eso estamos de acuerdo. Vamos a empezar por el principio. El aeropuerto de Los Ángeles, el terminal Tom Bradley del aeropuerto de Los Ángeles es fantástica. Seguramente la mejor terminal de cualquier ciudad grande de Estados Unidos. No, realmente es incomparable a ninguna de New York, de Chicago, de Miami, de Washington, de Houston. O sea, no. Atlanta incluso. Para mí esta terminal es la mejor de Estados Unidos. Star Alliance tiene allí un salón VIP fantástico para pasar el tiempo, que es el que les mostré al principio del video, por lo cual también hace que el viaje empiece más fácil. Todo un combo de cosas. El avión en muy buen estado, la comida ok, simplemente ok. Yo creo que ya fue mejor la comida de Swiss en Business. Desde luego
Es mucho mejor que cualquier aerolínea americana, es bastante mejor que la mayoría de aerolíneas europeas, pero sí es inferior a las aerolíneas premium asiáticas o de Medio Oriente, con lo cual creo que está en un intermedio ok. Para Europa es un buen catering. La tripulación fue apenas cordial. Sí es cierto que al final del video, como pudieron ver, estaba esta chica estupenda, fantástica, fabulosa, divertidísima, pero era la única. O sea, todo el resto era bastante cara cerrada. No fue la mejor tripulación que me tocó en un vuelo, ni de cerca, pero bueno, estuvo ok, vamos a decirlo así. El aeropuerto de Zurich, también esto tiene que ver con lo que les hablaba de volar con Swiss, es el hub de Swiss. El aeropuerto de Zurich es un aeropuerto extraordinario para pasar el tiempo si tienes que esperar por otro vuelo. Realmente es un aeropuerto estupendo. Para mí, según el ranking Van Norden, el segundo mejor aeropuerto de Europa, solo superado por la Terminal 2 del aeropuerto de Múnich, que es mi preferida en absoluto. Volvería a volar con Swiss siempre, siempre. Es una aerolínea que realmente me genera mucha confianza. Así que nada, pero no quiere decir esto que no te vayan a romper una maleta, que no vayas a perder una conexión. No estoy defendiendo a Swiss, solo estoy dando mis sensaciones en relación con ellos. Dicho todo esto, los invito una vez más a darle me gusta si les gustó el video, a suscribirse al canal y los saludo a todos. Sé que hay un montón de gente, porque miro las estadísticas, un montón de gente, por supuesto, de España, de Hispanoamérica, cualquier cantidad, de Estados Unidos, la comunidad latina de Estados Unidos también, así que me causa mucho placer realmente que me acompañen desde tantos lugares y me alegra que estos videos les sirvan o los diviertan al menos. Así que ahora me voy a tomar un breve espacio de vacaciones que durará un mes o un mes y medio y luego volveremos con más aventuras. Les mando un abrazo enorme a todos, nos vemos en la próxima, adiós. Last call for passengers on flight